Berlín, 12 de noviembre de 1943. El invierno había llegado antes de tiempo aquel año, como si la propia naturaleza supiera que algo terrible estaba por suceder. Una capa de nieve cubría las calles de la capital alemana, pero el frío que se sentía dentro del campo de trabajo forzado de Sachsenhausen no tenía nada que ver con el clima. Era un frío diferente, el tipo de frío que se instala en los huesos cuando el miedo se convierte en tu única compañía. Aquella mañana, los altavoces del campo habían anunciado algo inusual, una inspección especial. El mismísimo Führer vendría acompañado de sus generales más cercanos para supervisar las instalaciones y, según decían los rumores entre los guardias, para presenciar una demostración del poder del Reich sobre sus enemigos. Los prisioneros fueron sacados de sus barracones antes del amanecer. Hombres, mujeres, ancianos, todos alineados en filas perfectas bajo la mirada vigilante de los soldados de las SS. Entre ellos, casi invisible por su estatura, se encontraba un niño. Tenía 8 años, el cabello oscuro rapado, los ojos color miel que alguna vez habían brillado con la inocencia de la infancia, ahora apagados por horrores que ningún niño debería presenciar jamás. Su nombre era David Cohn, y hacía exactamente 47 días que había llegado a aquel infierno. David no lloraba. Había dejado de llorar la noche en que vio morir a sus padres, aquella noche en el gueto de Varsovia, cuando los soldados entraron en su edificio buscando a su padre, el famoso violinista Samuel Cohn, cuya música había llenado los teatros de Polonia antes de que la guerra lo convirtiera todo en cenizas. Los recuerdos de aquella noche todavía lo perseguían en sueños. El sonido de las botas subiendo las escaleras, los gritos de su madre diciéndole que se escondiera, el disparo. Luego otro, y después el silencio más terrible que había escuchado en su corta vida. David había sobrevivido escondiéndose bajo los cuerpos de sus vecinos durante 3 días. Cuando finalmente los soldados lo encontraron, estaba tan débil que apenas podía caminar. Lo subieron a un tren junto con cientos de otros judíos, y así comenzó su viaje hacia el horror. Pero había algo en David que los nazis no habían podido destruir. Algo que brillaba en lo más profundo de sus ojos cuando nadie lo miraba. Era la misma chispa que había visto en los ojos de su padre cada vez que tocaba el violín. Esa determinación silenciosa que decía, «Pueden quitarme todo, pero no pueden quitarme quién soy». Aquella mañana de noviembre, mientras esperaban en formación bajo el cielo gris de Berlín, David sintió que algo importante estaba por suceder. No sabía qué era, pero lo sentía en cada fibra de su pequeño cuerpo. Era como cuando su padre afinaba el violín antes de un concierto. Esa tensión en el aire que precedía a algo grandioso. Los otros prisioneros temblaban, y no solo por el frío. Todos sabían lo que significaba una visita del Führer. Significaba que alguien moriría ese día, probablemente varios, como ejemplo del poder absoluto del Reich. Los guardias caminaban entre las filas, golpeando a cualquiera que no mantuviera la postura perfecta, gritando órdenes en alemán que resonaban como ladridos de perros rabiosos. David permanecía inmóvil. Un anciano a su lado, un rabino llamado Moisés, que había sido capturado en Cracovia, le susurró sin mover los labios, como habían aprendido a hacer todos los prisioneros para comunicarse sin ser descubiertos. «Niño, cuando llegue el momento, baja la mirada. No lo mires a los ojos. Nunca mires a los ojos del demonio». David no respondió. Sabía que el rabino tenía razón. Sabía que la supervivencia dependía de ser invisible, de no destacar, de convertirse en uno más entre la masa de cuerpos demacrados y espíritus rotos. Pero también recordaba las últimas palabras de su padre, susurradas segundos antes de que la puerta de su apartamento fuera derribada. «David, hijo mío, nunca dejes que te quiten la dignidad. Un hombre puede perderlo todo, pero si mantiene su dignidad, sigue siendo un hombre. Prométemelo». Y David lo había prometido. A las 9 de la mañana, el convoy llegó. 3 automóviles negros Mercedes-Benz entraron por las puertas del campo, seguidos por 2 camiones llenos de soldados adicionales.
El primero en bajar fue un general de cabello canoso y expresión severa, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo. Detrás de él, otros oficiales de alto rango cuyos uniformes brillaban con medallas y condecoraciones, y finalmente, del segundo automóvil, descendió él. Adolf Hitler caminaba con ese paso característico que David había visto en los noticieros antes de la guerra, cuando su familia todavía tenía una vida normal, cuando su padre tocaba en la orquesta y su madre preparaba el Shabbat cada viernes. El Führer vestía su uniforme militar habitual, el bigote recortado perfectamente, los ojos azules escaneando todo a su alrededor con una mezcla de desprecio y curiosidad morbosa. Un silencio absoluto cayó sobre el campo. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. El único sonido era el crujido de la nieve bajo las botas de los oficiales mientras se acercaban a las filas de prisioneros. Hitler comenzó su inspección lentamente, como un depredador estudiando a su presa. Se detenía frente a algunos prisioneros, hacía preguntas a los guardias, a veces reía ante respuestas que solo él y sus generales encontraban graciosas. Los prisioneros mantenían la mirada fija en el suelo, exactamente como el rabino había aconsejado. Nadie quería llamar la atención, nadie quería ser el siguiente ejemplo. David estaba en la tercera fila, parcialmente oculto por los cuerpos de los adultos frente a él. Pensó que tal vez pasaría desapercibido, que el Führer ni siquiera lo notaría. Pero el destino, o quizás algo más grande que el destino, tenía otros planes. Un guardia de las SS, un hombre joven de no más de 25 años que parecía ansioso por impresionar a sus superiores, notó a David entre las filas. Se acercó rápidamente y lo agarró del brazo, arrastrándolo hacia el frente. «¡Miren esto!», gritó el guardia con entusiasmo enfermizo. «Tenemos un pequeño judío aquí. Perfecto para la demostración, mein Führer». David fue empujado hasta quedar a menos de 3 metros de Adolf Hitler. Los generales se reunieron alrededor, algunos sonriendo con anticipación sádica, otros simplemente observando con la indiferencia de quienes han visto demasiadas atrocidades como para sentir algo. Hitler miró al niño de arriba abajo. David podía sentir esos ojos sobre él, evaluándolo como se evalúa a un insecto antes de aplastarlo. El Führer dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar tan cerca que David podía oler su colonia, una fragancia que paradójicamente olía a flores. «¿Cómo te llamas, pequeño judío?», preguntó Hitler en alemán, su voz sorprendentemente suave, casi paternal. David levantó la mirada. El rabino Moisés contuvo la respiración. Los guardias se tensaron. Incluso algunos de los generales parecieron incómodos ante la audacia del niño. «Me llamo David Kohn», respondió el niño en alemán perfecto, el mismo alemán que su padre le había enseñado porque consideraba importante conocer el idioma de Beethoven, de Bach, de Mozart, hijo de Samuel Kohn, violinista de la Orquesta Filarmónica de Varsovia. Hitler arqueó una ceja. No estaba acostumbrado a que sus víctimas le hablaran como iguales, mucho menos un niño judío harapiento en un campo de concentración. «¿Tu padre era músico?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad e ironía. «Qué apropiado. Los judíos siempre han sido buenos para el entretenimiento, aunque poco más». Los generales rieron obedientemente, pero David no bajó la mirada. «Mi padre era el mejor violinista de Polonia», continuó David, su voz pequeña pero firme. «Tocó para reyes y presidentes. Su música hacía llorar a los hombres más duros». Hitler se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al del niño. «¿Y dónde está tu famoso padre ahora, pequeño David?». «Usted lo sabe mejor que yo», respondió David sin pestañear. «Sus hombres lo mataron frente a mis ojos». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Nadie se movía, nadie respiraba. Incluso el viento pareció detenerse, como si el universo entero estuviera esperando ver qué sucedería a continuación. El rostro de Hitler pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, rabia, algo que podría haber sido respeto si viniera de un ser humano normal, y finalmente una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Tienes valor, pequeño judío», dijo Hitler lentamente.
O eres muy valiente o muy estúpido. Dime, ¿tienes miedo de morir? David pensó en sus padres. Pensó en las noches en que su padre tocaba el violín junto a la ventana mientras su madre cantaba canciones en yiddish. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que los nazis le habían arrebatado. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. El miedo, dijo David mirando directamente a los ojos del hombre más poderoso y peligroso del mundo, es para quienes tienen algo que perder. Ustedes ya me quitaron todo. ¿Qué más pueden hacer? Heinrich Müller dio un paso adelante, listo para ordenar la ejecución inmediata del niño insolente. Varios guardias levantaron sus armas, pero Hitler levantó una mano, deteniéndolos. Algo había cambiado en su expresión. Algo que ninguno de los presentes podía interpretar completamente. Interesante, murmuró Hitler, más para sí mismo que para los demás. Muy interesante. Se volvió hacia sus generales, señalando a David con un gesto casual. Este niño me intriga. Quiero saber más sobre él. Llévenlo a un lugar separado, manténganlo vivo por ahora. Al con esas palabras, Adolf Hitler continuó su inspección, dejando atrás a un niño de 8 años que acababa de hacer algo que nadie había logrado en años, dejar sin palabras al Führer del Tercer Reich, mientras los guardias se llevaban a David hacia un edificio separado. El rabino Moisés observaba con lágrimas en los ojos. No sabía si el niño acababa de salvarse o condenarse, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Acababa de presenciar un acto de coraje que recordaría hasta el último día de su vida. David caminaba entre los guardias sin resistirse, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había visto algo en los ojos de Hitler, algo que los demás quizás no notaron. No era solo curiosidad, era reconocimiento, como si el Führer hubiera visto en él algo que le resultaba familiar, algo que lo inquietaba. Lo que David no sabía, lo que nadie en aquel campo podía imaginar, era que su desafío había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo su destino, sino el de muchas otras personas atrapadas en aquella pesadilla. Porque hay momentos en la historia donde un solo acto de valentía, por pequeño que sea, puede encender una llama que ninguna oscuridad puede apagar. Y David Cohn, un huérfano judío de 8 años que había perdido todo excepto su dignidad, acababa de encender esa llama. Pero esta historia apenas comienza, y lo que sucedería en las próximas semanas superaría todo lo que cualquiera pudiera imaginar. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. El español, este hermoso idioma que nos conecta, se habla en más de 20 países alrededor del mundo, desde las montañas de México hasta las costas de Argentina, desde las islas del Caribe hasta la península ibérica. ¿Desde qué país nos estás escuchando hoy? Cuéntanos en los comentarios de dónde eres, porque esta historia, como todas las grandes historias, merece ser escuchada en cada rincón del mundo hispanohablante. Y créeme cuando te digo que lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Los guardias llevaron a David a través de un pasillo largo y oscuro hasta una habitación pequeña en el edificio administrativo del campo. No era una celda, pero tampoco era un lugar de confort. Había una silla de madera, una mesa desvencijada y una ventana pequeña por donde entraba la única luz del día. Lo dejaron allí solo, cerrando la puerta con llave desde afuera. David se sentó en la silla y por primera vez en muchas semanas permitió que sus pensamientos viajaran hacia atrás, hacia un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro mundo, a otro David que ya no existía. Varsovia, 1939. Antes de que todo comenzara. La casa de los Cohn estaba ubicada en el número 14 de la calle Nowolipki, en el corazón del barrio judío de Varsovia. Era un apartamento modesto, pero lleno de vida, con paredes decoradas con fotografías familiares y estantes repletos de libros en yiddish, hebreo, polaco y alemán. El olor a pan recién horneado y a las especias del cholen de los viernes impregnaba cada rincón. Samuel Cohn, el padre de David, era un hombre alto y delgado, con manos largas y elegantes, que parecían haber sido diseñadas específicamente para sostener un violín. Había estudiado en el Conservatorio de Viena en su juventud,
donde sus profesores lo consideraban un prodigio. A los 23 años, ya era el primer violín de la Orquesta Filarmónica de Varsovia, y su interpretación de las sonatas de Beethoven había sido descrita por los críticos como capaz de hacer llorar a las piedras. Pero para David, su padre no era una celebridad ni un virtuoso, era simplemente papá, el hombre que lo despertaba cada mañana con melodías suaves, que le enseñaba a leer las partituras como si fueran cuentos de hadas, que lo llevaba sobre sus hombros por las calles de Varsovia mientras tarareaba canciones populares. «La música, hijo mío», le decía Samuel mientras afinaba su violín antes de los ensayos, «es el único lenguaje que todos los seres humanos entienden. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o qué dios adores. Cuando suena una melodía hermosa, todos sentimos lo mismo en el corazón». La madre de David, Ruth, era maestra de escuela primaria, una mujer pequeña pero de carácter fuerte, con una risa que llenaba la casa y una voz que podía calmar cualquier tormenta. Ella era quien mantenía el hogar funcionando mientras Samuel viajaba para sus conciertos, quien ayudaba a David con sus tareas, quien le contaba historias de la Torá antes de dormir. «Tu padre tiene el don de la música», le decía Ruth acariciando su cabello. «Pero tú, mi pequeño David, tienes algo más. Tienes el don de ver dentro de las personas. Nunca pierdas eso». David había heredado el talento musical de su padre. A los 5 años ya podía tocar melodías simples en el violín. A los 6, su padre comenzó a enseñarle en serio, dedicando 1 hora cada tarde a las lecciones. A los 7, David podía interpretar piezas que niños mayores encontraban imposibles. «Tienes manos de músico», le decía Samuel con orgullo. «Algún día, cuando yo ya no esté, tú llevarás nuestra música al mundo». Pero ese algún día llegó mucho antes de lo que cualquiera esperaba. El 1 de septiembre de 1939, las bombas alemanas cayeron sobre Varsovia. David recordaba perfectamente aquel día. Estaba practicando una sonata de Mozart cuando el primer estruendo sacudió las ventanas. Su madre lo agarró y lo llevó al sótano del edificio, donde pasaron las siguientes horas escuchando el mundo derrumbarse sobre sus cabezas. Las semanas siguientes fueron un caos de miedo y confusión. Los alemanes entraron en la ciudad. Los judíos fueron obligados a usar brazaletes con la estrella de David. Las sinagogas fueron quemadas. Los negocios judíos fueron saqueados. Y poco a poco, la vida que David conocía comenzó a desaparecer. En noviembre de 1940, los nazis crearon el gueto de Varsovia. Más de 400.000 judíos fueron obligados a vivir en un área de apenas 3 kilómetros cuadrados, rodeados por muros de ladrillo y alambre de púas. La familia Kohn tuvo que abandonar su apartamento y mudarse a una habitación diminuta que compartían con otras 2 familias. Samuel ya no podía tocar en la orquesta. Los músicos judíos habían sido expulsados de todas las instituciones culturales, pero él seguía practicando cada noche, en silencio, con sordina, para no molestar a los vecinos ni atraer la atención de los guardias. La música era lo único que le quedaba, lo único que los nazis no habían podido quitarle todavía. «Escucha, David», le susurraba su padre mientras tocaba melodías antiguas, canciones que los judíos habían cantado durante siglos de persecución. «Esta música ha sobrevivido a faraones, a emperadores, a reyes crueles. Sobrevivirá también a esto, y nosotros con ella. Pero la esperanza es frágil cuando el hambre aprieta y la muerte ronda cada esquina». En el gueto, David vio cosas que ningún niño debería ver. Cuerpos en las calles cada mañana, personas que habían muerto de hambre o enfermedad durante la noche, niños de su edad mendigando por un trozo de pan, ancianos siendo golpeados por guardias alemanes solo por diversión. El mundo se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Ruth enfermó en el invierno de 1942. Tifus, dijeron los doctores del gueto, aunque había poco que pudieran hacer sin medicinas ni equipos adecuados. Durante semanas, David la vio consumirse lentamente, su madre fuerte y vibrante, reduciéndose a una sombra de sí misma. «Cuida a tu padre»,
le susurró Ruth en sus últimos momentos, apretando la mano de David con una fuerza sorprendente. Y nunca olvides quién eres. Eres David Cohn, hijo de Samuel y Ruth, descendiente de una línea de hombres y mujeres que sobrevivieron a todo. Sobrevivirás a esto también. Prométemelo. David lo prometió, aunque no entendía cómo podría cumplir esa promesa. Ruth murió una noche de febrero, mientras la nieve caía sobre el gueto como un manto blanco que intentaba cubrir los horrores debajo. Samuel no tocó el violín durante una semana entera después de eso. Era la primera vez que David veía a su padre completamente derrotado. Pero la música tiene una forma de sanar incluso las heridas más profundas. Una noche, mientras David lloraba en silencio en su rincón de la habitación, escuchó un sonido familiar. Era su padre, sentado junto a la ventana, tocando una melodía que David reconoció inmediatamente. Era la canción favorita de Ruth, una nana en yiddish que ella solía cantarle cuando era pequeño. Las lágrimas corrían por el rostro de Samuel mientras tocaba, pero sus manos se movían con la precisión y la pasión de siempre. La música llenó la pequeña habitación, atravesó las paredes delgadas, llegó a los oídos de los vecinos que también habían perdido seres queridos, y por un momento, solo por un momento, el gueto dejó de ser un infierno. «Tu madre está en cada nota», dijo Samuel cuando terminó, mirando a David con ojos enrojecidos. «Mientras sigamos tocando, ella seguirá viva». Fue esa noche cuando Samuel tomó una decisión que cambiaría todo. Tenía 2 violines. El primero era su instrumento profesional, un Guarneri del siglo XVIII que había pertenecido a su abuelo y que valía una fortuna. El segundo era más pequeño, un violín de estudiante que había comprado para David cuando comenzó sus lecciones. «Este violín», dijo Samuel entregándole el instrumento pequeño a David, «es tuyo ahora. Quiero que lo guardes, que lo escondas donde nadie pueda encontrarlo. Pase lo que pase, no dejes que te lo quiten». David no entendía completamente por qué, pero obedeció. Encontró un escondite perfecto, un hueco en la pared detrás de un armario viejo que nadie usaba. El violín cabía exactamente, envuelto en un trozo de tela que había sido parte del vestido favorito de su madre. 6 meses después, los nazis vinieron por ellos. Era julio de 1943. Los alemanes habían comenzado la liquidación final del gueto de Varsovia. Cada día, miles de judíos eran deportados a los campos de exterminio. La resistencia judía había intentado luchar, pero fueron aplastados por la superioridad militar alemana. La noche en que vinieron por la familia Cohn, David estaba durmiendo. Los golpes en la puerta lo despertaron. Su padre lo agarró. Lo llevó hacia el armario donde estaba escondido el violín. «Escóndete aquí», susurró Samuel con urgencia. «No salgas, pase lo que pase. ¿Entiendes? No salgas». David obedeció, metiéndose en el hueco de la pared, abrazando el violín contra su pecho. A través de una grieta en la madera, vio todo lo que sucedió después. Los soldados entraron gritando. Su padre intentó razonar con ellos, explicarles que era un músico, que no había hecho nada malo. Pero los nazis no escuchaban razones. Un oficial, un hombre con cara de rata y ojos crueles, le preguntó dónde escondía su dinero, sus objetos de valor. «No tenemos nada», respondió Samuel. «Solo mi violín». El oficial tomó el Guarneri, lo examinó por un momento, y luego, con una sonrisa que David nunca olvidaría, lo estrelló contra el suelo. Las cuerdas se rompieron con un gemido. La madera centenaria se partió en pedazos. Samuel gritó como si le hubieran arrancado el corazón. El disparo vino después, un solo disparo que silenció a su padre para siempre. David permaneció en su escondite durante 3 días. Escuchó cómo los soldados registraban el edificio, cómo se llevaban a otros vecinos, cómo los gritos se convertían en silencio y el silencio en el sonido más aterrador de todos. No comió, no bebió, apenas respiraba. Solo abrazaba el violín de su madre, el único pedazo de su familia que le quedaba. Cuando finalmente salió, el gueto estaba casi vacío. Los cuerpos yacían en las calles. El olor a muerte
lo impregnaba todo. David caminó entre las ruinas como un fantasma, buscando algo, cualquier cosa, que le diera una razón para seguir viviendo. Los nazis lo encontraron una semana después, escondido en el sótano de una sinagoga destruida. Lo subieron a un tren junto con los últimos sobrevivientes del gueto. El violín seguía con él, escondido dentro de su ropa, pegado a su piel como una segunda capa de protección. En el campo de Sachsenhausen, David había logrado mantener su secreto. El violín estaba oculto bajo una tabla suelta en el barracón donde dormía, envuelto en trapos sucios que nadie querría tocar. Cada noche, cuando los demás prisioneros dormían, David lo sacaba y lo sostenía contra su pecho, recordando las manos de su padre sobre las cuerdas, la voz de su madre cantando, el hogar que ya no existía. Ahora, sentado en aquella habitación del edificio administrativo, David se preguntaba si los guardias habían encontrado su escondite, si el último pedazo de su familia había sido destruido también. La puerta se abrió de repente. Un oficial alemán entró en la habitación. No era un guardia común. Su uniforme estaba decorado con medallas, su postura era erguida y autoritaria, y sus ojos grises observaban a David con una intensidad que lo hacía sentir completamente expuesto. Era el general Heinrich Müller, el mismo que había estado junto a Hitler durante la inspección. «Así que tú eres el niño que se atrevió a mirar al Führer a los ojos», dijo Müller, sentándose en la única otra silla de la habitación. Su voz era fría pero controlada, como un cuchillo envuelto en seda. David no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. «Tu padre era Samuel Kohn», continuó Müller, consultando unos papeles que había traído consigo. «Primer violín de la Filarmónica de Varsovia. Estudió en Viena. Bastante talentoso, según los registros». David sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su padre en labios de aquel hombre. «Los judíos siempre han sido buenos para la música», dijo Müller, con un tono que podría haber sido admiración o desprecio. Era imposible distinguir. «Es una de las pocas cosas que les reconozco». El general se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de David como si buscara algo específico. «Dime, pequeño Kohn, ¿heredaste el talento de tu padre? ¿Sabes tocar el violín?» David dudó. Algo en la pregunta le decía que su respuesta era importante, que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también recordó las palabras de su padre sobre la dignidad, sobre nunca negar quién eres. «Sí», respondió finalmente. «Mi padre me enseñó». Müller sonrió, y esa sonrisa hizo que David sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Interesante, muy interesante». El general se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia David. «El Führer ha ordenado que te mantengan vivo, pero yo tengo mis propias razones para estar interesado en ti, pequeño judío. Razones que tú no puedes imaginar todavía». Y con esas palabras crípticas, Heinrich Müller desapareció, dejando a David solo con sus pensamientos y sus miedos. Lo que David no podía saber era que Müller guardaba secretos propios, secretos que podrían destruirlo si salían a la luz. Y el pequeño violinista judío acababa de convertirse, sin saberlo, en una pieza clave de un juego mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. Esta historia tiene giros que nadie puede predecir. Si quieres saber qué pasó después, qué secretos guardaba el general Müller y qué destino le esperaba a David, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna parte. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que el mundo necesita escuchar. Porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre el valor, la traición y el poder de la música en los tiempos más oscuros de la humanidad. Pasaron 3 días desde el encuentro con el general Müller. 3 días en los que David permaneció encerrado en aquella habitación del edificio administrativo, recibiendo comida 2 veces al día, algo que ningún otro prisionero del campo podía imaginar. Pan con mantequilla, sopa caliente, incluso un trozo de carne una vez. Era más de lo que había comido en meses. Pero David sabía que aquella generosidad
tenía un precio. Los nazis no alimentaban a sus prisioneros por bondad. Si lo mantenían vivo, era porque lo necesitaban para algo. Y esa incertidumbre era peor que el hambre. Durante las noches, David pensaba en su violín escondido bajo la tabla suelta del barracón. ¿Seguiría allí? ¿Algún otro prisionero lo habría encontrado? ¿Los guardias habrían registrado el lugar y lo habrían destruido como habían destruido el Guarneri de su padre? La idea de perder ese último vínculo con su familia lo atormentaba más que cualquier otra cosa. El cuarto día la puerta se abrió temprano por la mañana. No era Müller esta vez, sino un oficial joven de las SS que David no había visto antes. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado y una expresión de disgusto permanente, como si la simple presencia de David le causara náuseas. «Levántate, judío», ordenó el oficial. «El Führer quiere verte». El corazón de David se detuvo por un instante. Hitler quería verlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? Lo escoltaron a través del campo, pero no hacia las barracas de los prisioneros ni hacia las cámaras de castigo. En cambio, lo llevaron hacia un edificio que David no había visto antes, una estructura elegante que parecía completamente fuera de lugar en medio de aquel infierno. Era la residencia de los oficiales de alto rango, un pequeño palacio de comodidad construido sobre el sufrimiento de miles. Mientras caminaba, David notó algo extraño. Los guardias que lo custodiaban no lo trataban con la brutalidad habitual. No lo golpeaban, no lo insultaban, apenas lo tocaban. Era como si tuvieran órdenes específicas de mantenerlo intacto, como una mercancía valiosa que no debía dañarse. Lo hicieron esperar en un salón amplio con paredes de madera oscura y cuadros de paisajes alemanes. Había una chimenea encendida que llenaba la habitación con un calor que David había olvidado que existía. Alfombras persas cubrían el suelo. Sillas tapizadas en terciopelo rojo rodeaban una mesa de roble macizo. David se quedó de pie en el centro de la habitación, sin atreverse a sentarse ni a tocar nada. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. Los minutos pasaron lentamente. Media hora, una hora. David comenzó a preguntarse si todo aquello era algún tipo de tortura psicológica, una forma de quebrar su espíritu, haciéndolo esperar indefinidamente. Entonces las puertas se abrieron. Adolf Hitler entró en la habitación seguido por un séquito de generales y oficiales. David reconoció a Müller entre ellos, observándolo con esos ojos grises que parecían ver a través de todo. Había otros rostros que no conocía, hombres de uniformes impecables y miradas duras que lo evaluaban como si fuera un animal en exhibición. Hitler caminó directamente hacia David, deteniéndose a menos de 1 metro de distancia. Vestía un uniforme diferente al de la inspección, más formal, con más condecoraciones. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de curiosidad científica y algo más oscuro que David no podía identificar. «Así que este es el pequeño judío valiente», dijo Hitler, volviéndose hacia sus generales. «El que me miró a los ojos y no tembló». Los generales permanecieron en silencio. Ninguno se atrevía a hablar antes de que el Führer les diera permiso. Hitler comenzó a caminar alrededor de David, estudiándolo desde todos los ángulos, como un coleccionista examinando una pieza rara. «He estado pensando en ti estos días, pequeño David Kohn», continuó Hitler, su voz adoptando ese tono hipnótico que usaba en sus discursos. «Me preguntaba qué hace diferente a un niño judío de 8 años. ¿Qué le da el valor de enfrentar al hombre más poderoso del mundo sin mostrar miedo?» David permaneció inmóvil, manteniendo la mirada fija en un punto de la pared frente a él. No quería provocar a Hitler, pero tampoco quería mostrar sumisión. Era un equilibrio delicado que su instinto de supervivencia le había enseñado a mantener. «Y llegué a una conclusión», dijo Hitler, deteniéndose frente a David. «No es valor lo que tienes, es algo más. Es esa arrogancia típica de tu raza, esa creencia absurda de que son el pueblo elegido superiores a todos los demás». Algunos de los generales asintieron con la cabeza murmurando su aprobación. «Pero hay algo más», continuó Hitler, inclinándose hacia David. «Müller me contó que tu padre era músico.
Un violinista famoso, y que tú también sabes tocar. David no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. La música, dijo Hitler enderezándose y caminando hacia la chimenea, es una de las grandes contradicciones de la historia. Los judíos, una raza inferior en todos los sentidos, han producido algunos de los músicos más talentosos del mundo. Mendelssohn, Mahler, tantos otros. Es como si la naturaleza hubiera cometido un error, dándoles un don que no merecen. Se volvió hacia David con una expresión que podría haber sido nostálgica si viniera de alguien diferente. ¿Sabías que yo también quise ser artista una vez? En Viena, cuando era joven, soñaba con ser pintor, pero la Academia de Bellas Artes me rechazó 2 veces. ¿Y sabes quiénes controlaban esa academia? Judíos. Judíos que no reconocieron mi talento, que me negaron mi destino. David escuchaba en silencio, tratando de entender a dónde llevaba todo aquello. Hitler parecía perdido en sus propios recuerdos, como si hubiera olvidado momentáneamente dónde estaba y con quién hablaba. Pero la historia tiene formas extrañas de compensar las injusticias, continuó Hitler, su voz endureciéndose de nuevo. Ellos me rechazaron, y ahora yo tengo el poder de eliminarlos de la faz de la tierra. Cada judío que muere es una pequeña venganza por aquel rechazo en Viena. Los generales permanecían en silencio, acostumbrados a estos monólogos de su líder. Hitler se volvió bruscamente hacia David. Pero tú, pequeño Kohn, me intrigas. Quiero ver si realmente tienes el talento de tu padre o si eres solo otro judío mentiroso tratando de salvar su patética vida. Chasqueó los dedos y uno de los oficiales salió de la habitación. Momentos después, regresó llevando algo que hizo que el corazón de David saltara en su pecho. Era un violín. No el suyo, por supuesto. Este era un instrumento magnífico, probablemente robado de alguna familia judía rica o confiscado de algún museo. La madera brillaba bajo la luz de las lámparas, las cuerdas parecían nuevas, el arco estaba perfectamente encordado. «Toca para mí», ordenó Hitler, su voz dejando claro que no era una petición, sino un mandato. «Demuéstrame que no estoy perdiendo el tiempo contigo». El oficial le entregó el violín a David. El niño lo tomó con manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción. Hacía semanas que no sostenía un instrumento. Hacía meses que no tocaba de verdad, no desde antes de la liquidación del gueto. David colocó el violín bajo su barbilla, sintiendo la madera fría contra su piel. Ajustó el arco, comprobó la tensión de las cuerdas. El instrumento estaba perfectamente afinado, como si alguien lo hubiera preparado específicamente para este momento. Los generales observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos sonreían burlonamente, esperando ver al niño judío fracasar y humillarse. Otros simplemente parecían aburridos, deseando que aquella distracción terminara pronto para poder continuar con asuntos más importantes. David cerró los ojos por un momento. Pensó en su padre, en las tardes de lecciones junto a la ventana del apartamento en Varsovia. Pensó en su madre, cantando mientras preparaba la cena. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que le quedaba por perder. Y entonces comenzó a tocar. Las primeras notas fueron vacilantes, como si David estuviera recordando cómo hacerlo después de tanto tiempo, pero rápidamente la música tomó vida propia. Era una melodía que su padre le había enseñado años atrás, una pieza de Bach que Samuel consideraba perfecta para desarrollar la técnica de un estudiante joven. La suite para violín, solo número 1 en sol menor. Las notas llenaron la habitación, rebotando en las paredes de madera, envolviendo a todos los presentes en su abrazo sonoro. David tocaba con los ojos cerrados, dejando que sus dedos recordaran lo que su mente había intentado olvidar. Cada nota era un recuerdo, cada frase musical era un pedazo de su vida anterior. Los generales dejaron de sonreír. Algunos se miraron entre sí con expresiones de sorpresa mal disimulada. Ninguno de ellos esperaba que un niño harapiento de un campo de concentración pudiera producir sonidos así. Hitler observaba con una intensidad casi perturbadora. Sus ojos no se apartaban de David ni por un segundo, siguiendo cada movimiento del arco,
cada vibración de las cuerdas. Había algo en su expresión que los generales rara vez veían, algo que podría haber sido admiración si el Führer fuera capaz de sentir tal cosa hacia un judío. David terminó la pieza con una nota larga y sostenida, que pareció flotar en el aire durante varios segundos después de que dejara de tocar. Luego abrió los ojos y bajó el violín, esperando el veredicto. El silencio en la habitación era absoluto. Hitler permaneció inmóvil durante lo que parecieron minutos enteros. Luego, lentamente, comenzó a aplaudir. No era un aplauso entusiasta ni burlón. Era un reconocimiento frío, calculado, como el de un científico que acaba de confirmar una hipótesis. «Impresionante», dijo Hitler finalmente. «Realmente impresionante. Tu padre te enseñó bien, pequeño Kohn». Se volvió hacia sus generales. «¿Ven lo que les digo? El talento judío para la música es innegable. Es una de las pocas cosas que lamentaré cuando hayamos completado nuestra misión. El mundo perderá algo con la desaparición de los judíos, pero es un sacrificio necesario para el bien mayor de la humanidad». David sintió náuseas al escuchar aquellas palabras, pero mantuvo su expresión neutral. Hitler se acercó a él de nuevo, tomando el violín de sus manos y examinándolo como si fuera la primera vez que veía uno. «Tengo una propuesta para ti, pequeño David», dijo con esa voz engañosamente suave. «Puedo ordenar tu ejecución ahora mismo, un disparo rápido, sin dolor, mejor que lo que la mayoría de tu gente recibe». Hizo una pausa dramática. «O puedes quedarte aquí, en este edificio, como mi pequeño músico personal. Tocarás para mí cuando yo lo ordene. Demostrarás a mis invitados el talento de la raza judía antes de que desaparezca para siempre. Serás como un animal en un zoológico, el último espécimen de una especie en extinción». Los generales intercambiaron miradas. Algunos parecían confundidos por la propuesta, otros simplemente aceptaban otra de las excentricidades de su líder. David miró a Hitler directamente a los ojos, algo que ningún prisionero había hecho 2 veces y sobrevivido. «¿Y si me niego?», preguntó con una voz que no tembló. Hitler sonrió, y esa sonrisa fue más aterradora que cualquier amenaza. «Entonces, no solo morirás tú. Encontraré a todos los judíos que hayan tenido alguna conexión con tu familia, con tu padre, con cualquiera que lleve el apellido Kohn, y me aseguraré personalmente de que sufran antes de morir». ¿Está claro? David pensó en el rabino Moisés, en los otros prisioneros del barracón que le habían dado parte de su escasa comida cuando él llegó, en todas las personas que aún podían salvarse si él cooperaba. «Está claro», respondió David. «Excelente», dijo Hitler entregándole el violín de vuelta. «A partir de ahora este será tu hogar. Müller se encargará de los detalles». Y con esas palabras, Adolf Hitler salió de la habitación, seguido por su séquito de generales, dejando a David solo con el violín en las manos y un futuro más incierto que nunca. Lo que David no sabía era que entre aquellos generales había uno que lo observaba con interés muy diferente al de los demás. Su nombre era Otto von Strasser, y tenía planes propios para el pequeño violinista judío, planes que podrían salvarlo o condenarlo para siempre. Las semanas siguientes transformaron la vida de David de maneras que nunca habría imaginado. Lo instalaron en una habitación pequeña pero confortable en el ala de servicio del edificio de oficiales. Tenía una cama real con sábanas limpias, una ventana que daba al jardín interior y 3 comidas al día. Para cualquier otro prisionero del campo, aquello habría sido un paraíso. Para David era una jaula dorada que lo atormentaba cada noche. Porque mientras él dormía en una cama cálida, miles de personas morían a pocos metros de distancia. Mientras él comía pan fresco, niños de su edad se consumían de hambre en los barracones. Mientras él tocaba el violín para entretener a monstruos, familias enteras eran enviadas a las cámaras de gas. La culpa lo devoraba por dentro como un ácido lento. Hitler lo mandaba llamar 2 o 3 veces por semana, siempre sin previo aviso. Un guardia aparecía en su puerta, le ordenaba que tomara el violín y lo escoltaba hasta algún salón donde el Führer esperaba, a veces solo, a veces rodeado de generales o visitantes importantes. David tocaba lo que le ordenaban,
Bach, Mozart, Beethoven. Nunca música judía, nunca las melodías que su padre le había enseñado en el gueto. Hitler era muy específico en ese punto. Quería escuchar la música de los grandes compositores alemanes, no las lamentaciones primitivas de los judíos. Pero David había encontrado una pequeña forma de resistencia. Cada vez que tocaba, insertaba notas casi imperceptibles de melodías judías entre las piezas clásicas. Un fragmento de Hava Nagila escondido en una sonata de Beethoven, unas notas de Eugen Pripetchik camufladas en un concierto de Mozart. Era su manera de mantener viva la memoria de su pueblo, de recordarse a sí mismo quién era realmente mientras fingía ser el juguete de un tirano. Nadie lo notaba. Ni Hitler ni sus generales tenían el oído musical suficiente para detectar aquellas pequeñas transgresiones. Para ellos, David era simplemente un instrumento más, una curiosidad exótica que demostraba su poder absoluto sobre los judíos. Pero había alguien que sí lo notaba. Otto von Strasser era diferente a los demás generales. David lo había observado durante las reuniones donde tocaba, estudiando sus reacciones mientras los otros aplaudían mecánicamente o ignoraban la música por completo. Strasser escuchaba de verdad. Sus ojos se cerraban ligeramente cuando las melodías alcanzaban sus momentos más emotivos. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre su rodilla, siguiendo el ritmo. Y una vez, solo una vez, David vio algo que lo dejó helado. Durante una interpretación particularmente arriesgada, donde había insertado casi un compás entero de una canción de cuna judía, Strasser lo miró directamente a los ojos y sonrió. No era una sonrisa cruel ni burlona. Era una sonrisa de reconocimiento, de complicidad. Strasser sabía lo que David estaba haciendo, y no lo había delatado. Una noche de diciembre, 3 semanas después de que David se convirtiera en el músico personal de Hitler, alguien tocó a la puerta de su habitación. Era tarde, pasada la medianoche, una hora en la que normalmente nadie lo molestaba. David abrió la puerta con cautela y se encontró cara a cara con el general Otto von Strasser. El oficial vestía un abrigo largo sobre su uniforme, como si acabara de llegar de algún lugar fuera del edificio. Sus ojos grises, tan diferentes de los de Müller, lo observaban con una intensidad que David no podía descifrar. «¿Puedo pasar?», preguntó Strasser en voz baja. No era una orden, era una petición genuina. David dudó por un momento, pero algo en la actitud del general le decía que no representaba una amenaza inmediata. Se hizo a un lado y Strasser entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. «Tenemos poco tiempo», dijo el general mirando alrededor de la habitación como si buscara micrófonos ocultos. «Lo que voy a decirte podría costarme la vida, así que espero que seas capaz de guardar un secreto». David asintió lentamente, sin decir palabra. Strasser se sentó en la única silla de la habitación, dejando escapar un suspiro de cansancio. «Sé lo que haces cuando tocas», comenzó. «Las melodías judías que escondes en la música. Es brillante, realmente brillante. Tu padre estaría orgulloso». David sintió que el corazón se le aceleraba. Si Strasser lo sabía, otros podrían saberlo también. Podría estar caminando hacia una trampa. «No te preocupes», continuó el general, como si leyera sus pensamientos. «Tu secreto está a salvo conmigo. De hecho, es precisamente por eso que estoy aquí». Strasser se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «No todos los alemanes somos monstruos, David. Algunos de nosotros vemos lo que está sucediendo y nos horroriza. Algunos de nosotros intentamos hacer algo al respecto, aunque sea en las sombras». David lo miraba con desconfianza. Había aprendido de la peor manera que las palabras amables podían esconder intenciones mortales. «¿Por qué debería creerte?», preguntó finalmente. Strasser sonrió tristemente. «No tienes ninguna razón para hacerlo, excepto esto». Metió la mano en su abrigo y sacó algo que hizo que David perdiera el aliento. Era su violín. El violín de su madre. El mismo instrumento que había escondido bajo la tabla del barracón, el último pedazo de su familia que creía haber perdido para siempre.
Lo encontré hace una semana, explicó Strasser. Uno de los guardias estaba a punto de destruirlo cuando lo intercepté. Les dije que era evidencia importante y me lo llevé. David tomó el violín con manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Acarició la madera gastada, las cuerdas que su padre había tensado por última vez, el trozo de tela del vestido de su madre que todavía envolvía el instrumento. ¿Por qué?, logró preguntar entre sollozos. ¿Por qué harías esto? Strasser se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. Tuve un hijo, dijo finalmente. Se llamaba Friedrich. Tenía casi tu edad cuando murió de neumonía hace 3 años. Era un niño brillante, curioso, lleno de vida. Su muerte me destruyó. El general hizo una pausa, su voz cargada de dolor antiguo. Cuando te vi enfrentar a Hitler aquel día, cuando vi el valor en tus ojos, pensé en Friedrich. Pensé en lo que él habría querido que hiciera si estuviera en mi lugar, y supe que no podía seguir siendo parte de esta maquinaria de muerte sin hacer algo. David abrazaba el violín contra su pecho, escuchando cada palabra. Hay una red, continuó Strasser. Alemanes que ayudan a judíos a escapar. No somos muchos, y lo que hacemos es extremadamente peligroso, pero cada vida que salvamos es una victoria contra la oscuridad. El corazón de David latía con fuerza. Esto era lo que había soñado durante meses, una esperanza de escape, una posibilidad de sobrevivir. Pero también sabía que podía ser una trampa elaborada para descubrir redes de resistencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con cautela. «Por ahora nada. Solo que sepas que no estás solo, que hay personas trabajando para sacarte de aquí cuando llegue el momento adecuado». Strasser se levantó preparándose para irse. «Pero hay algo que necesito advertirte. Hitler tiene planes para ti, planes que van más allá de simplemente escucharte tocar». He escuchado conversaciones, fragmentos de discusiones entre él y Müller. Están preparando algo para la fiesta de Año Nuevo, una demostración especial para los dignatarios extranjeros. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de demostración? No lo sé exactamente, pero involucra a más prisioneros del campo, y no creo que sea algo musical. Strasser caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Esconde bien ese violín, David. Si alguien lo encuentra, no podré protegerte. Y pase lo que pase en las próximas semanas, recuerda que hay personas luchando por ti. No pierdas la esperanza. Y con esas palabras, el general desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a David solo con su violín recuperado y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Esa noche, David no durmió. Se sentó junto a la ventana, sosteniendo el violín de su madre, pensando en todo lo que Strasser le había dicho. Podía ser verdad o podía ser una trampa. No tenía forma de saberlo con certeza, pero había algo que sí sabía. Si existía alguna posibilidad de escape, por pequeña que fuera, tenía que estar preparado para tomarla. Los días siguientes, David comenzó a observar todo con ojos nuevos. Memorizó los horarios de los guardias, las rutas que tomaban, los momentos en que la vigilancia era más laxa. Estudió el edificio, cada puerta, cada ventana, cada posible ruta de escape. Y siguió tocando para Hitler, escondiendo sus melodías de resistencia, esperando el momento adecuado. La fiesta de Año Nuevo se acercaba rápidamente. David podía sentir la tensión creciendo en el edificio. Había más movimiento de lo habitual, más visitantes, más preparativos. Los guardias susurraban entre ellos sobre algo grande que iba a suceder, algo que el Führer había planeado personalmente. Una semana antes de la fiesta, Müller lo mandó llamar a su oficina. El jefe de la Gestapo estaba sentado detrás de un escritorio enorme, rodeado de papeles y archivos. Su expresión era la de siempre, fría y calculadora, pero había algo diferente en sus ojos, una anticipación que hizo que David sintiera náuseas. «El Führer está muy complacido contigo, pequeño Kohn», comenzó Müller sin preámbulos. «Tu música ha sido uno de los pocos placeres que se permite en estos tiempos difíciles». David permaneció en silencio,
esperando. Para la celebración de Año Nuevo, tendrás el honor de participar en un evento muy especial. Tocarás frente a los invitados más importantes del Reich, embajadores, generales, líderes de industria. Será tu momento de brillar. Había algo en la forma en que Müller pronunció esas últimas palabras que hizo que David supiera que había más. Pero no tocarás solo música, continuó el general con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Serás parte de una demostración más amplia. Una demostración del poder absoluto del Reich sobre sus enemigos. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de demostración? Müller se reclinó en su silla, disfrutando claramente del momento. Digamos que el Führer quiere mostrar a sus invitados el contraste entre la belleza de la música y la fealdad de quienes la crean. Mientras tú tocas, otros prisioneros serán traídos al salón. Y ellos, ellos demostrarán por qué la raza judía debe ser eliminada. David entendió perfectamente lo que Müller estaba diciendo. Mientras él tocaba, ejecutarían a otros prisioneros frente a los invitados. Su música sería la banda sonora de una masacre. «No puedo hacer eso», dijo David antes de poder detenerse. Müller arqueó una ceja. «No recuerdo haberte dado opción. Harás exactamente lo que se te ordene, o te unirás a los otros prisioneros en su destino». David pensó en el rabino Moisés, en los otros prisioneros que había conocido en el barracón, en todas las personas que podrían ser seleccionadas para aquella demostración horrible. «Por favor», dijo, odiándose por suplicar pero incapaz de contenerse. «No les haga daño. Tocaré lo que quiera, haré lo que me pida, pero por favor, no los mate mientras toco». Müller lo estudió durante un largo momento. ¡Qué conmovedor! El pequeño judío tratando de salvar a su gente. Se levantó y caminó hacia David, inclinándose hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Escúchame bien, pequeño Con. Lo que suceda en esa fiesta no depende de ti. Tu única función es tocar y parecer presentable. Si haces exactamente lo que se te ordena, vivirás otro día. Si no...» Dejó la amenaza flotando en el aire. «Puedes retirarte. Un guardia te llevará de vuelta a tu habitación. Y recuerda, tienes una semana para prepararte. El Führer espera una actuación perfecta». David salió de la oficina de Müller con el corazón destrozado. Tenía una semana para encontrar una forma de evitar lo inevitable. Una semana para descubrir si Strasser era realmente un aliado o solo otra trampa nazi. Una semana para decidir si estaba dispuesto a arriesgar todo por hacer lo correcto. Esa noche, sacó el violín de su madre del escondite donde lo había guardado. Lo sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos, imaginando que podía escuchar la voz de su padre. «Nunca dejes que te quiten la dignidad», había dicho Samuel Cohn. David sabía lo que tenía que hacer, solo esperaba tener el valor para hacerlo. Los días previos a la fiesta de Año Nuevo transcurrieron con una lentitud agonizante. David practicaba durante horas, no porque necesitara mejorar su técnica, sino porque la música era lo único que mantenía su mente alejada del horror que se aproximaba. Había intentado contactar a Strasser 2 veces, pero el general parecía haberse esfumado. Ninguno de los guardias sabía dónde estaba, o al menos eso decían. David comenzaba a preguntarse si aquel encuentro nocturno había sido real o solo un sueño desesperado de su mente torturada. La noche del 31 de diciembre de 1943, David fue llevado al gran salón del edificio principal. Era una estancia que nunca había visto antes, un espacio enorme con techos altísimos, decorados con frescos de águilas y esvásticas, candelabros de cristal que brillaban como estrellas artificiales, y mesas cubiertas con manteles blancos y vajilla de porcelana fina. Los invitados ya estaban llegando. Hombres de uniformes impecables acompañados por mujeres en vestidos elegantes, todos riendo y brindando como si afuera no existiera una guerra, como si a pocos kilómetros de allí no murieran miles de personas cada día. David vestía un traje negro que le habían dado para la ocasión. Le quedaba un poco grande, pero era mejor que los harapos que había usado durante meses.
Sostenía el violín que Hitler le había asignado, no el de su madre. Ese permanecía escondido en su habitación, demasiado preciado para arriesgarlo en aquel lugar de serpientes. Lo colocaron en una pequeña plataforma elevada en una esquina del salón, visible para todos pero separado del resto, como un animal en exhibición. Exactamente lo que Hitler había prometido que sería. A las 9 de la noche, el Führer hizo su entrada triunfal. Los invitados se levantaron aplaudiendo mientras Hitler caminaba entre ellos, estrechando manos, besando mejillas de damas, recibiendo la adulación como si fuera oxígeno necesario para sobrevivir. David lo observaba desde su plataforma, buscando entre la multitud algún rostro conocido, y entonces lo vio. Otto von Strasser estaba cerca de la entrada principal, vestido con su uniforme de gala, conversando con un hombre mayor que David no reconocía. Sus ojos se encontraron por un instante, y Strasser hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Estaba ahí. No lo había abandonado. Hitler se acercó a la plataforma de David, seguido por su séquito habitual de generales y asesores. Müller estaba entre ellos con esa sonrisa de satisfacción que David había aprendido a temer. «Damas y caballeros», anunció Hitler alzando su copa de champán. «Esta noche tenemos un entretenimiento muy especial. Este joven que ven aquí es David Kohn, hijo de un famoso violinista judío. Es uno de los últimos especímenes de una raza que pronto existirá solo en los libros de historia». Risas educadas recorrieron el salón. «Pero antes de que desaparezcan completamente», continuó Hitler con ese tono dramático que usaba en sus discursos, «quiero que aprecien lo que están a punto de perder. La música judía, esa mezcla extraña de melancolía y arrogancia, no volverá a escucharse después de que completemos nuestra misión. Así que esta noche, disfruten de este pequeño regalo del pasado». Hitler se volvió hacia David. «Toca, pequeño Kohn. Muéstrales de lo que eres capaz». David levantó el violín colocándolo bajo su barbilla. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era algo diferente, una mezcla de rabia y determinación que había estado creciendo dentro de él durante semanas. Sabía lo que debía tocar. Müller le había dado instrucciones específicas. Comenzar con Mozart, seguir con Beethoven, terminar con Wagner. Música alemana, música aria, música que glorificara al Reich. Pero en ese momento, mirando los rostros sonrientes de aquellos monstruos elegantes, David tomó una decisión que cambiaría todo. Comenzó a tocar Kol Nidre. Era la melodía más sagrada del calendario judío, la oración que se canta en Yom Kippur, el Día del Perdón. Su padre la tocaba cada año en la sinagoga de Varsovia, y las notas habían quedado grabadas en el alma de David como un tatuaje invisible. Las primeras notas flotaron en el aire del salón, extrañas y ajenas a los oídos de los invitados alemanes. Algunos fruncieron el ceño, confundidos. Otros intercambiaron miradas de desconcierto. Müller fue el primero en reaccionar. Su rostro se transformó en una máscara de furia mientras daba un paso hacia la plataforma. «Deténganlo», ordenó. «Está tocando música judía». Dos guardias se movieron hacia David, pero una voz los detuvo. «Déjenlo». Era Hitler. El Führer había levantado una mano, sus ojos fijos en David con una expresión que nadie en el salón podía interpretar. No era rabia, aunque debería haberlo sido, era algo más profundo, más perturbador. «Quiero escuchar», dijo Hitler casi en un susurro. Los guardias se detuvieron confundidos. Müller abrió la boca para protestar, pero una mirada de Hitler lo silenció. David continuó tocando. La melodía de Kol Nidre llenó el salón como un fantasma que se niega a ser olvidado. Era música de miles de años de sufrimiento, de persecución, de supervivencia contra todo pronóstico. Cada nota era una lágrima, cada frase musical era una oración por los muertos. Los invitados permanecían inmóviles, algunos incómodos, otros fascinados contra su voluntad. Había algo en aquella música que trascendía las palabras, que hablaba directamente al alma humana, incluso a las almas más corrompidas. Hitler
Escuchaba con los ojos entrecerrados, su cuerpo ligeramente balanceándose con el ritmo. Y por un momento, solo por un momento, su expresión cambió. Las líneas duras de su rostro se suavizaron. Algo parecido a dolor cruzó sus ojos. David lo notó y siguió tocando, poniendo todo su corazón en cada nota. No tocaba para Hitler, ni para los invitados. Tocaba para su padre, para su madre, para todos los judíos que habían muerto y seguían muriendo mientras el mundo miraba hacia otro lado. La pieza terminó con una nota larga y sostenida que pareció flotar en el silencio absoluto del salón. Nadie aplaudió, nadie se movió. Era como si todos hubieran sido hechizados por una magia antigua que no comprendían. Hitler fue el primero en romper el silencio. «Viena», dijo, su voz extrañamente distante. «Escuché esa melodía en Viena hace muchos años». Se acercó a la plataforma de David, subiendo los escalones hasta quedar junto a él. Los guardias se tensaron, pero Hitler les hizo un gesto de que permanecieran donde estaban. «Había un mendigo judío en la Ringstrasse», continuó Hitler, hablando más para sí mismo que para los demás. «Tocaba esta misma música todas las noches fuera del teatro de la ópera. Yo pasaba junto a él cada día cuando iba a vender mis pinturas. Nunca le di una moneda, pero siempre me detenía a escucharlo. David no se atrevía a moverse ni a respirar. Odiaba esa música», siguió Hitler, su voz endureciéndose gradualmente. «La odiaba porque me hacía sentir cosas que no quería sentir, porque me recordaba que los judíos, a pesar de ser una raza inferior, podían crear belleza. Era una contradicción que no podía aceptar». Se volvió hacia David, mirándolo directamente a los ojos. «Y ahora tú, pequeño Con, has tenido la audacia de traer esa música aquí, a mi celebración, frente a mis invitados. Has desafiado una orden directa. Has insultado al Reich». El salón contuvo la respiración colectivamente. «Deberías matarte ahora mismo», dijo Hitler, su voz convertida en hielo. «Debería ordenar que te despedazaran frente a todos estos testigos como ejemplo de lo que sucede cuando alguien me desobedece». David sintió que sus rodillas querían doblarse, pero se mantuvo firme. Si iba a morir, moriría de pie. «Pero no lo haré», continuó Hitler, sorprendiendo a todos. «Porque esa música, esa maldita música judía, me ha recordado algo importante». Se volvió hacia sus invitados. «Me ha recordado por qué estamos haciendo lo que hacemos. Los judíos tienen talento, nadie puede negarlo. Pero ese talento es precisamente lo que los hace peligrosos. Si los dejamos vivir, si les permitimos prosperar, eventualmente nos dominarán con su arte, su música, su dinero. La única solución es eliminarlos completamente, incluso si eso significa perder su música para siempre». Aplausos espontáneos surgieron entre los invitados, aliviados de que la tensión se hubiera disuelto, de que su líder hubiera convertido el momento de desafío en una lección ideológica. Hitler bajó de la plataforma, pero antes de alejarse completamente, se volvió una última vez hacia David. «Has ganado esta noche, pequeño judío. Tu valentía te ha comprado tiempo. Pero recuerda esto, el tiempo que te queda se mide en días, no en años. Disfruta cada momento, porque pronto será solo un recuerdo». Ay, con esas palabras, Hitler se alejó, perdiéndose entre la multitud de aduladores que lo rodeaban inmediatamente. David permaneció en la plataforma, el violín todavía en sus manos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había desafiado a Adolf Hitler frente a cientos de personas y había sobrevivido. Era un milagro que no podía explicar. Pero la noche aún no había terminado. Müller se acercó a la plataforma con expresión asesina. Su voz era un susurro venenoso que solo David podía escuchar. «No creas que esto ha terminado, pequeño judío. El Führer puede tener sus caprichos, pero yo no soy tan sentimental. Lo que has hecho esta noche no quedará sin consecuencias». Se alejó antes de que David pudiera responder. Las horas siguientes fueron una tortura de espera. David siguió tocando cuando se lo ordenaban, ahora solo música alemana aprobada, mientras la fiesta continuaba a su alrededor. Los invitados bebían, reían, bailaban,
completamente ajenos al drama que se había desarrollado. Y entonces, cerca de la medianoche, las puertas del salón se abrieron de par en par. Un grupo de guardias entró arrastrando a una docena de prisioneros del campo. Hombres demacrados, mujeres con los ojos hundidos, incluso 2 niños que no podían tener más de 10 años. Los colocaron en fila frente a la pared principal como una exhibición macabra. David reconoció a uno de ellos inmediatamente. Era el rabino Moisés, el anciano que le había advertido sobre no mirar a los ojos del demonio. Estaba más delgado que la última vez que lo había visto, su barba canosa sucia y enmarañada, pero sus ojos todavía brillaban con esa fe inquebrantable que ningún campo de concentración podía destruir. Müller subió a un pequeño podio, dirigiéndose a los invitados. Y ahora, damas y caballeros, el momento que todos esperaban. Mientras nuestro pequeño violinista toca una última pieza, les mostraremos exactamente por qué el Reich debe completar su misión sagrada. Un guardia le entregó una pistola. David sintió que el mundo se detenía. Esto era lo que Müller había planeado desde el principio, usar su música como banda sonora de una ejecución. «Toca», ordenó Müller mirándolo con una sonrisa cruel. «Toca mientras limpiamos el mundo de esta basura». David miró al rabino Moisés. El anciano le devolvió la mirada, y en sus ojos David vio algo inesperado. No era miedo ni súplica, era paz. Una paz que venía de saber que había vivido según sus principios hasta el final. El rabino movió los labios, formando palabras que David reconoció inmediatamente. Era el Shema, la oración más importante del judaísmo. «Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». Y en ese momento, David supo exactamente lo que tenía que hacer. Levantó el violín una última vez. Pero en lugar de tocar lo que Müller esperaba, comenzó a interpretar la melodía que su padre le había enseñado como la primera lección, hacía años, en otra vida. Era Ani Ma'amin. Yo creo. La canción de fe que los judíos habían cantado en los trenes hacia los campos de exterminio, en las cámaras de gas, en los momentos finales de sus vidas. Una declaración de fe inquebrantable frente a la muerte misma. Los prisioneros comenzaron a cantar, sus voces débiles uniéndose a la melodía del violín. El rabino Moisés cantaba más fuerte que nadie, sus ojos cerrados, su rostro iluminado por una luz interior que ninguna oscuridad podía apagar. Müller gritaba órdenes, los guardias levantaban sus armas, los invitados gritaban confundidos, pero la música continuaba, llenando el salón con su mensaje de esperanza y resistencia. Y entonces, en medio del caos, Otto von Strasser dio la señal que cambiaría el destino de todos los presentes. Todo sucedió en cuestión de segundos, aunque para David pareció una eternidad. La señal de Strasser fue sutil, casi imperceptible para quienes no la esperaban. Un simple gesto con la mano izquierda, como si se ajustara el guante. Pero ese gesto desató una cadena de eventos que nadie en aquel salón podría haber anticipado. Las luces se apagaron de golpe. El salón quedó sumido en una oscuridad absoluta. Los gritos de pánico de los invitados llenaron el aire, mezclándose con el sonido de cristales rompiéndose y muebles cayendo. En algún lugar cercano, una mujer chilló histéricamente. Los guardias gritaban órdenes contradictorias, incapaces de ver a quién debían proteger o a quién debían disparar. David sintió una mano fuerte agarrarlo del brazo. «Ven conmigo», susurró una voz que reconoció como la de Strasser. «Ahora no hay tiempo». Fue arrastrado de la plataforma en medio del caos. Su violín cayó al suelo, pero no había tiempo para recuperarlo. Strasser lo guiaba con seguridad sorprendente a través de la oscuridad, como si conociera cada centímetro del edificio con los ojos cerrados. Detrás de ellos, los disparos comenzaron. David no sabía si los guardias estaban disparando al aire para restaurar el orden o si alguien había resultado herido. Lo único que sabía era que debía seguir moviéndose. Llegaron a una puerta lateral que David nunca había notado, oculta detrás de una cortina pesada. Strasser la abrió con una llave que sacó de su bolsillo
empujando a David al interior de un pasillo estrecho y húmedo. «Por aquí», dijo el general encendiendo una pequeña linterna. «Este pasaje lleva a los sótanos del edificio. Desde allí podemos llegar al exterior». Corrieron por el pasillo durante lo que parecieron kilómetros, aunque probablemente fueron solo unos cientos de metros. El sonido del caos en el salón se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazado por el eco de sus propios pasos y su respiración agitada. Finalmente, llegaron a una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Strasser se detuvo, volviéndose hacia David. «Escucha con atención porque solo tengo tiempo de explicarlo una vez», dijo el general, su voz apenas un susurro. «Al final de estas escaleras hay una puerta que da a un túnel de servicio. Ese túnel conecta con la red de alcantarillado de Berlín. A unos 200 metros hacia el norte encontrarás una bifurcación. Toma el camino de la izquierda y sigue recto hasta ver una escalera de metal. Sube por ella y saldrás en el sótano de una panadería en la Friedrichstraße». David intentaba memorizar cada detalle, sabiendo que su vida dependía de ello. «En la panadería pregunta por Eva. Dile que vienes de mi parte. Ella te esconderá y te explicará el resto del plan». «¿Y los otros prisioneros?», preguntó David pensando en el rabino Moisés, en los niños que había visto en el salón. «No podemos dejarlos». Strasser negó con la cabeza, su expresión llena de pesar. «No puedo salvarlos a todos, David. La distracción de las luces solo nos dio unos minutos. Si intento sacar a más personas, nos atraparán a todos». «Pero el rabino, los niños...» «Lo sé», interrumpió Strasser con voz quebrada. «Créeme, lo sé, pero si te atrapan, todo habrá sido en vano. Eres el único que puede llevar esta historia al mundo. Eres el testigo que sobrevivirá». David quería protestar, quería volver al salón y hacer algo, cualquier cosa, pero sabía que Strasser tenía razón. Su muerte no salvaría a nadie. Su supervivencia, en cambio, podría significar algo. «¿Qué pasará contigo?», preguntó David. Strasser sonrió tristemente. «Volveré al salón. Fingiré que también fui víctima del caos. Nadie sospechará de un general del Reich. Pero si descubren que me ayudaste...». «No lo descubrirán. Y si lo hacen, habré vivido mis últimos años haciendo algo de lo que Friedrich habría estado orgulloso». Se quitó el anillo que llevaba en el dedo meñique y se lo entregó a David. «Este anillo perteneció a mi hijo. Muéstraselo a Eva. Así sabrá que vienes de mi parte y que puede confiar en ti». David tomó el anillo, sintiendo su peso en la palma de su mano. Era una pieza simple de plata con las iniciales FS grabadas en el interior. «Gracias», dijo David, las palabras completamente inadecuadas para expresar lo que sentía. «Por todo». Strasser le puso una mano en el hombro. «No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando estés a salvo, cuando la guerra haya terminado, cuando puedas contar esta historia al mundo entero». Y con esas palabras el general desapareció escaleras arriba, volviendo al caos que él mismo había creado. David se quedó solo en la oscuridad, con solo una pequeña linterna para guiarse. Respiró profundamente, tratando de calmar su corazón desbocado, y comenzó a descender. El túnel de servicio era exactamente como Strasser lo había descrito: húmedo, maloliente, lleno de ratas que huían de la luz de su linterna. David caminó lo más rápido que pudo sin correr, consciente de que un paso en falso podría significar un tobillo roto y una muerte lenta en aquella oscuridad. Encontró la bifurcación y tomó el camino de la izquierda. El olor se intensificó, una mezcla de aguas residuales y algo más, algo que David prefería no identificar. Pero siguió adelante, enfocándose únicamente en poner un pie delante del otro. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, vio la escalera de metal. Subió con cuidado, sus manos resbalando en los peldaños oxidados hasta llegar a una trampilla de madera. La empujó con todas sus fuerzas y emergió en un sótano polvoriento lleno de sacos de harina y estantes con productos de panadería. Estaba dentro. Subió las escaleras del sótano y se encontró en una cocina pequeña pero acogedora.
El olor a pan recién horneado llenó sus pulmones, un aroma que había olvidado que existía, un aroma de normalidad en medio de la locura. Una mujer se volvió al escuchar sus pasos. Tenía unos 30 años, cabello castaño recogido en un moño práctico y ojos oscuros que lo evaluaron rápidamente. Vestía un delantal manchado de harina y sostenía una bandeja de bollos recién salidos del horno. «Dios mío», susurró la mujer dejando caer la bandeja. Los bollos rodaron por el suelo, pero ella no pareció notarlo. «Eres solo un niño». «Busco a Eva», dijo David, recordando las instrucciones de Strasser. «El general Strasser me envió». La expresión de la mujer cambió inmediatamente. La sorpresa dio paso a algo más calculado, más cauteloso. «Yo soy Eva», dijo. «Muéstrame la prueba». David sacó el anillo de su bolsillo y se lo entregó. Eva lo examinó cuidadosamente, verificando las iniciales grabadas. Luego lo devolvió con un suspiro de alivio. «Friedrich Strasser», dijo suavemente. «Era un buen chico. Su padre nunca se recuperó de perderlo». «Lo sé», me lo contó. Eva lo estudió durante un momento largo, como si tratara de decidir algo. «Ven», dijo finalmente, tomándolo de la mano. «Hay mucho que explicar y poco tiempo para hacerlo». Lo llevó a una habitación trasera, detrás de la tienda principal. Era un espacio pequeño con una cama estrecha, una mesa con 2 sillas y una ventana que daba a un callejón oscuro. No era mucho, pero para David, después de meses en el campo y semanas en la jaula dorada de Hitler, parecía un refugio celestial. «Siéntate», ordenó Eva señalando una de las sillas. «Debes estar hambriento y agotado». Desapareció por un momento y regresó con un plato de sopa caliente, pan fresco y un vaso de leche. David quiso decir que no tenía hambre, que el nudo en su estómago era demasiado apretado para comer, pero su cuerpo lo traicionó. Devoró la comida como si no hubiera comido en semanas, lo cual en cierto sentido era verdad. La comida que le habían dado los nazis nunca le había sabido a nada. Esta sopa, en cambio, sabía a esperanza. Mientras comía, Eva se sentó frente a él y comenzó a hablar. «Lo que voy a contarte debe permanecer en secreto», dijo. «Si alguien más lo supiera, muchas personas morirían». David asintió, la boca llena de pan. «Esta panadería es una fachada. Detrás de ella opera una red de resistencia que ha ayudado a escapar a más de 200 judíos desde que comenzó la guerra. Los sacamos de Alemania a través de rutas secretas hacia Suiza, Suecia, incluso España». David dejó de masticar, procesando la información. «Pero tú eres alemana», dijo confundido. Eva sonrió, pero era una sonrisa llena de secretos. «Mi nombre verdadero es Eva Rosenthal. Soy judía, David. He estado escondida a plena vista durante 3 años, usando documentos falsos, fingiendo ser una buena ciudadana aria mientras ayudo a mi gente a escapar». David la miró con nuevos ojos. Esta mujer, aparentemente ordinaria, había estado arriesgando su vida todos los días, viviendo bajo la nariz de los nazis mientras los saboteaba desde dentro. «No eres la única», continuó Eva. «Hay más de nosotros en toda Alemania. Judíos escondidos, alemanes justos que nos ayudan. Una red invisible que los nazis no han podido destruir a pesar de todos sus esfuerzos». «¿Strasser es parte de esta red?», preguntó David. «Es uno de nuestros contactos más valiosos. Su posición como general le da acceso a información crucial, movimientos de tropas, deportaciones programadas, ubicaciones de campos. Gracias a él, hemos podido salvar muchas vidas». Eva se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el callejón oscuro. «Pero ahora todo se ha complicado. Lo que hiciste esta noche en el salón de Hitler, tu desafío, tu música. Para mañana, toda Alemania estará buscándote. Te has convertido en el judío más buscado del Reich». David sintió que el peso de sus acciones caía sobre sus hombros. «Lo siento», murmuró. «No pensé...». «No te disculpes», interrumpió Eva volviéndose hacia él. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Estúpido quizás, pero valiente. Le recordaste a Hitler y a todos sus seguidores
que no pueden destruir nuestro espíritu, no importa cuánto lo intenten. Se sentó nuevamente frente a él. Pero ahora debemos actuar rápido. Tenemos una ruta de escape preparada para casos de emergencia. Normalmente toma semanas organizar una extracción, pero para ti no tenemos ese tiempo. Debemos sacarte de Berlín antes de que amanezca. ¿Cómo?, preguntó David. Hay un tren de suministros que sale hacia Múnich a las 4 de la mañana. Desde allí nuestros contactos te llevarán a la frontera suiza. Con suerte, en 3 días estarás fuera de Alemania. Era mucho para procesar. Hacía apenas unas horas estaba tocando el violín en una fiesta nazi y ahora hablaban de sacarlo del país, de llevarlo a la libertad. Mi violín, dijo David de repente, recordando el instrumento que había dejado caer en el salón. El violín de mi madre está todavía en mi habitación del edificio de oficiales. Eva negó con la cabeza. Es imposible recuperarlo. Esa área estará completamente vigilada. No puedo irme sin él, insistió David, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Es lo único que me queda de mi familia. Eva lo miró con compasión, pero su voz fue firme. David, escúchame. Sé lo que ese violín significa para ti, pero si intentamos recuperarlo, nos atraparán a todos. Y entonces no solo morirás tú, morirán todas las personas que esta red ha jurado proteger. David quería protestar, quería exigir que encontraran una manera, pero sabía que Eva tenía razón. Su padre no habría querido que muriera por un objeto, por muy preciado que fuera. Tu padre vive en tu memoria, dijo Eva suavemente, como si leyera sus pensamientos. En tus manos que aprendieron a tocar gracias a él, en tu corazón que heredó su valentía. Ningún violín puede darte eso, y ningún nazi puede quitártelo. David asintió lentamente, aceptando la verdad de sus palabras, aunque le doliera. Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Eva le dio ropa nueva, documentos falsos que lo identificaban como Hans Weber, un huérfano alemán de 12 años, en camino a vivir con unos tíos en Múnich. Le enseñó las respuestas que debía dar si alguien le preguntaba. Le hizo memorizar direcciones y nombres de contactos. A las 3 de la mañana, Eva lo llevó a través de callejones oscuros hacia la estación de trenes. Berlín dormía, inconsciente del drama que se desarrollaba en sus calles. Pero cuando llegaron a la estación, vieron algo que hizo que el corazón de David se detuviera. Había soldados por todas partes, decenas de ellos revisando documentos, deteniendo a cualquiera que pareciera sospechoso. Los altavoces anunciaban que se buscaba a un prisionero fugitivo, un niño judío de 8 años, considerado extremadamente peligroso. Eva maldijo en voz baja. «Nos han descubierto», susurró. «Alguien debe haber hablado». Retrocedieron hacia las sombras, pero era demasiado tarde. Un soldado los había visto y caminaba hacia ellos con el rifle preparado. El plan había fracasado, y ahora, atrapados entre la oscuridad y los enemigos, David y Eva tendrían que encontrar otra manera de sobrevivir. El soldado se acercaba con paso decidido, su rifle apuntando directamente hacia ellos. David sintió que el tiempo se detenía, que cada segundo se estiraba hasta el infinito, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Eva reaccionó primero. «Corre», susurró empujando a David hacia un callejón lateral. «Tercera calle a la izquierda, puerta roja. Pregunta por Friedrich. Yo los distraeré». «No puedo dejarte», protestó David. «No me estás dejando. Me estás dando una razón para sobrevivir. Ahora vete». Antes de que David pudiera responder, Eva se volvió hacia el soldado con una sonrisa encantadora que transformó completamente su expresión. «Oficial», llamó caminando hacia él con las manos visibles. «Gracias a Dios que lo encuentro. Mi sobrino y yo nos perdimos buscando refugio antiaéreo. ¿Puede ayudarnos?» David no esperó para ver si la distracción funcionaba. Corrió hacia el callejón que Eva había señalado, sus pies golpeando el empedrado húmedo con un ritmo frenético. Detrás de él escuchaba voces, pero no disparos, al menos no todavía. Tercera calle a la izquierda, puerta roja. Las instrucciones de Eva se repetían en su mente
como un mantra de supervivencia. Las calles de Berlín eran un laberinto de sombras y peligros. Cada esquina podía esconder un soldado, cada ventana iluminada podía significar ojos curiosos que lo delatarían. David se movía pegado a las paredes, aprovechando cada recoveco de oscuridad. Encontró la tercera calle. Era un callejón estrecho entre dos edificios de apartamentos que parecían a punto de derrumbarse. A mitad del camino, una puerta de madera pintada de un rojo desvaído, apenas visible bajo capas de suciedad y abandono. Tocó 3 veces, como había visto hacer a los adultos en el gueto cuando buscaban refugio. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando un ojo oscuro que lo examinaba con desconfianza. «Busco a Friedrich», dijo David con voz temblorosa. «Eva me envió». El ojo desapareció. David escuchó cadenas siendo removidas, cerrojos siendo descorridos. La puerta se abrió lo suficiente para que pudiera entrar y una mano lo jaló hacia el interior. Se encontró en un sótano iluminado por velas, rodeado de cajas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. El hombre que lo había dejado entrar era viejo, quizás 70 años, con barba blanca y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Soy Friedrich», dijo el anciano. «Friedrich Bauer, no el hijo de Strasser, si eso te confunde. Es un nombre común». David asintió, todavía tratando de recuperar el aliento. «Eva dijo que viniera aquí. Había soldados en la estación. Nos vieron». El rostro de Friedrich se ensombreció. «¿Dónde está Eva ahora?» «Se quedó para distraerlos, para que yo pudiera escapar». Friedrich cerró los ojos por un momento, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. Esa mujer valiente. Siempre poniendo a los demás primero. Se volvió hacia David, evaluándolo con una mirada que parecía ver más allá de su apariencia física. «Tú eres el niño del violín, el que desafió a Hitler en su propia fiesta». «¿Cómo lo sabes?», preguntó David sorprendido. «Las noticias vuelan rápido en nuestra red. Lo que hiciste esta noche ya se está convirtiendo en leyenda». Friedrich caminó hacia una esquina del sótano y apartó una lona que cubría lo que parecía ser un armario viejo. Pero cuando abrió las puertas, David vio que era en realidad una entrada a otro espacio, un túnel que descendía hacia la oscuridad. «Estos sótanos están conectados», explicó Friedrich. «Podemos movernos por debajo de media ciudad sin salir a la superficie. Es como hemos mantenido a salvo a tantas personas». Se volvió hacia David con expresión seria. «Pero ahora tenemos un problema grave. Si los soldados capturaron a Eva, no tardará en hablar. No porque quiera traicionarnos, sino porque los métodos de la Gestapo pueden quebrar a cualquiera». David pensó en Eva, en su sonrisa valiente, mientras lo empujaba hacia la libertad. La idea de que pudiera estar siendo torturada por su culpa le revolvía el estómago. «Debemos ayudarla», dijo. «No podemos», respondió Friedrich con dureza. «Lo único que podemos hacer es asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. Debemos sacarte de Berlín antes de que toda la red sea comprometida». Antes de que pudiera decir más, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. No eran las sirenas de la policía que David había estado escuchando toda la noche. Eran diferentes, más graves, más urgentes. Sirenas de bombardeo aéreo. Friedrich maldijo entre dientes. «Los británicos, justo lo que necesitábamos». El edificio comenzó a temblar cuando las primeras bombas cayeron en algún lugar cercano. El polvo caía del techo como nieve sucia. Las velas parpadeaban amenazando con apagarse. «Muévete», ordenó Friedrich empujando a David hacia el túnel. «Ahora». Corrieron a través del pasaje subterráneo mientras el mundo sobre ellos se desmoronaba. Las explosiones sonaban amortiguadas pero constantes, un tambor de destrucción que acompañaba cada paso. David podía sentir la tierra temblando bajo sus pies, podía escuchar los gritos distantes de personas atrapadas en los edificios que colapsaban. Era una locura. Estaba huyendo de los nazis mientras los aliados bombardeaban la ciudad. La guerra lo perseguía desde todos los ángulos, sin importar hacia dónde corriera.
El túnel se bifurcó varias veces, pero Friedrich conocía el camino de memoria. Giraban a la izquierda, luego a la derecha, subían escaleras decrépitas, atravesaban sótanos abandonados llenos de escombros y recuerdos de vidas interrumpidas. Finalmente emergieron en lo que parecía ser una iglesia. Las vitrinas de colores estaban rotas, los bancos volcados, pero el altar permanecía intacto, como si alguna fuerza superior lo protegiera del caos. «Este es territorio seguro», dijo Friedrich con alivio. «El padre Hermann es uno de los nuestros». Como si hubiera sido invocado por su nombre, un hombre vestido con sotana negra apareció desde una puerta lateral. Era joven, quizás 35 años, con gafas redondas y una expresión de preocupación permanente. «Friedrich, gracias a Dios. Pensé que el bombardeo los habría atrapado. Casi lo hace. Padre Hermann, este es David, el niño del que todos hablan». El sacerdote miró a David con una mezcla de asombro y compasión. «Tan joven», murmuró, «y ya has enfrentado a demonios que harían temblar a hombres adultos». «No tuve opción», dijo David. «Siempre hay opción», respondió el padre Hermann. «Tú elegiste la valentía. Eso dice más de tu carácter que cualquier cosa que yo pueda enseñarte». Las bombas seguían cayendo afuera, pero dentro de la iglesia había una calma extraña, como si las paredes sagradas ofrecieran una protección que iba más allá de lo físico. El padre Hermann los llevó a una habitación trasera, un pequeño estudio lleno de libros religiosos y documentos dispersos sobre un escritorio de madera oscura. «Tenemos malas noticias», dijo el sacerdote con expresión grave. «Uno de nuestros contactos en la Gestapo nos informó hace una hora. Han capturado a alguien de nuestra red». Friedrich se tensó. «Eva. No. Alguien más. Alguien que sabía demasiado». El padre Hermann hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo enorme. «Fue Strasser. El general Otto von Strasser fue arrestado hace 2 horas. Lo acusan de traición, de ayudar a escapar a prisioneros judíos». David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Strasser, el hombre que lo había salvado, que le había devuelto el violín de su madre, que había arriesgado todo por él, ahora estaba en manos de la Gestapo, probablemente siendo torturado mientras ellos hablaban. «¿Cómo lo descubrieron?», preguntó Friedrich. «No lo sabemos con certeza, pero hay rumores de un traidor dentro de la red, alguien que ha estado pasando información a los nazis durante meses». El silencio que siguió fue pesado, cargado de sospechas no expresadas. «Si hay un traidor», dijo Friedrich lentamente, «entonces ningún lugar es seguro. Pueden saber sobre esta iglesia, sobre los túneles, sobre todo». Como para confirmar sus peores temores, el sonido de vehículos deteniéndose afuera interrumpió la conversación. Portazos, voces gritando órdenes en alemán. «La Gestapo», susurró el padre Hermann con terror en los ojos. «Ya están aquí». Friedrich actuó con una rapidez sorprendente para su edad. Agarró a David del brazo y lo arrastró hacia un confesionario en la esquina de la iglesia. «Dentro», ordenó. «Hay un panel falso en el suelo. Lleva a las catacumbas, sigue el túnel hasta el final, saldrás cerca del río Spree. Desde allí busca el puente Oberbaum. Nuestros contactos te encontrarán». «¿Y tú?», preguntó David. «Soy viejo. He vivido mi vida. Tú todavía tienes la tuya por delante. No puedo dejar que mueras por mí». Friedrich sonrió, la primera sonrisa que David le había visto desde que se conocieron. «No estarás dejándome morir, estarás dándome la oportunidad de morir por algo que importa. Es lo único que un viejo puede pedir». Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Los soldados entraron con rifles preparados, linternas barriendo la oscuridad. David no tuvo tiempo de discutir. Se metió en el confesionario y encontró el panel que Friedrich había mencionado. Lo levantó y descendió hacia la oscuridad justo cuando escuchaba los primeros gritos, los primeros golpes. Las catacumbas eran antiguas, probablemente anteriores a la propia iglesia. David corría entre huesos y cráneos apilados en nichos a lo largo de las paredes, los muertos de siglos pasados siendo sus únicos compañeros
en aquella huida desesperada. Detrás de él, muy lejos ya, escuchó un disparo, luego otro, y después, silencio. David siguió corriendo, las lágrimas cegándolo, el dolor en su pecho tan intenso que apenas podía respirar. Friedrich, Eva, Strasser, todos sacrificándose por él, un niño judío de 8 años que solo quería sobrevivir. El túnel terminó en una escalera de piedra que ascendía hacia una trampilla oxidada. David la empujó con todas sus fuerzas y emergió en lo que parecía ser un almacén abandonado cerca del río. El olor a agua y a humo llenó sus pulmones. El bombardeo había terminado, pero los incendios continuaban. El cielo de Berlín estaba teñido de naranja, las llamas reflejándose en las aguas del Spree como un espejo del infierno. David corrió hacia el río, buscando el puente Oberbaum que Friedrich había mencionado. Lo encontró a unos cientos de metros, una estructura de ladrillo rojo que conectaba dos partes de la ciudad destrozada. Pero cuando llegó al puente, se detuvo en seco. Müller lo estaba esperando. El jefe de la Gestapo estaba de pie en medio del puente, rodeado por una docena de soldados. Tenía esa sonrisa de satisfacción que David había aprendido a odiar, la sonrisa de un depredador que ha acorralado finalmente a su presa. «Debo admitirlo, pequeño Kohn», dijo Müller mientras los soldados rodeaban a David. «Ha sido más difícil de atrapar de lo que esperaba, pero todos los juegos tienen que terminar eventualmente». David miró a su alrededor buscando una salida, pero no había ninguna. El río a un lado, los soldados al otro. Estaba completamente atrapado. El general Strasser cantó como un pájaro bajo interrogatorio, continuó Müller acercándose. Nos contó todo sobre la red, sobre los túneles, sobre la iglesia. Incluso nos dio tu ubicación exacta. David sintió que algo se rompía dentro de él. Strasser lo había traicionado. El hombre en quien había confiado, que le había devuelto el violín de su madre, que había hablado de su hijo muerto con lágrimas en los ojos. Todo había sido una mentira. «Oh, no pongas esa cara de decepción», rió Müller. «Strasser no te traicionó por voluntad propia. Simplemente descubrimos métodos muy efectivos para hacer hablar a la gente. Aunque debo decir que resistió más tiempo del que esperábamos. Al final todos hablan». Los soldados agarraron a David por los brazos, inmovilizándolo. «El Führer está muy ansioso por verte de nuevo», dijo Müller. «Tiene planes especiales para ti después de tu pequeño espectáculo de esta noche. Planes que involucran una audiencia mucho más grande y un final mucho más permanente». David fue arrastrado hacia un vehículo que esperaba al otro lado del puente. Mientras lo metían en la parte trasera, miró hacia el cielo de Berlín en llamas y se preguntó si aquella sería la última vez que vería las estrellas. Pero lo que Müller no sabía, lo que nadie sabía excepto David, era que Eva había logrado escapar. Y llevaba consigo algo crucial, documentos que probaban la existencia de la red de resistencia, nombres de nazis que habían ayudado a judíos a escapar, evidencia que podría cambiar el curso de la historia si llegaba a las manos correctas. La batalla no había terminado todavía, y David Kohn, a pesar de todo, todavía no estaba listo para rendirse. Lo llevaron de vuelta al edificio donde todo había comenzado, el mismo salón donde horas antes había desafiado al hombre más peligroso del mundo con una melodía prohibida. Pero ahora el lugar estaba vacío, los candelabros apagados, las mesas despejadas. Solo quedaban las sombras y el eco de lo que había sucedido. David fue arrojado al centro de la habitación, cayendo de rodillas sobre el piso de mármol frío. Los soldados formaron un semicírculo a su alrededor, sus rifles apuntando hacia él como dedos acusadores. Y entonces entró Hitler. El Führer caminaba lentamente, cada paso resonando en el silencio, como el latido de un corazón moribundo. Vestía una bata sobre su uniforme, claramente arrancado de su cama por las noticias del caos que David había causado. Su cabello estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre, pero su expresión era de una calma aterradora. Müller caminaba detrás de él, junto con otros oficiales que David no reconocía. Todos observaban al niño arrodillado como si fuera un espécimen fascinante,
un animal exótico que había logrado escapar de su jaula solo para ser recapturado. Hitler se detuvo a 3 metros de David, estudiándolo con esos ojos que habían ordenado la muerte de millones. «Pequeño David Cohn», dijo finalmente, su voz suave pero cargada de veneno. «El niño que se atrevió a desafiarme 2 veces en una noche. Primero con tu música, luego con tu escape. Debo admitir que has demostrado más valentía que muchos de mis propios generales». David no respondió. Mantenía la mirada fija en el suelo, no por sumisión, sino porque sabía que cualquier palabra que dijera sería usada en su contra. Pero la valentía sin inteligencia es solo estupidez. Continuó Hitler, comenzando a caminar en círculos alrededor de David. Y tú, pequeño judío, has sido muy estúpido. Tenías una vida cómoda aquí. Comida, refugio, la oportunidad de tocar música. Todo lo que tenías que hacer era obedecer. Y en cambio elegiste esto. Se detuvo frente a David, inclinándose hasta que sus rostros estaban casi al mismo nivel. Ahora vas a decirme exactamente quién te ayudó. Nombres, ubicaciones, todo. Sabemos que Strasser fue parte de la conspiración, pero él no actuaba solo. Hay una red, y tú vas a darme cada detalle. David levantó la mirada por primera vez, encontrando los ojos de Hitler con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «No sé ningún nombre», dijo con voz firme. Müller dio un paso adelante, levantando la mano como para golpear a David, pero Hitler lo detuvo con un gesto. «Mentir solo empeorará las cosas para ti», dijo el Führer. «Tenemos métodos para hacer hablar a la gente, métodos que harían llorar a hombres adultos. Un niño como tú no duraría ni 10 minutos. Puede torturarme todo lo que quiera», respondió David. «No puedo darle nombres que no conozco». Era verdad y era mentira al mismo tiempo. David conocía algunos nombres: Eva, Friedrich, el padre Hermann, pero nunca los pronunciaría. No importaba lo que le hicieran. Había prometido a su padre mantener su dignidad, y traicionar a quienes habían arriesgado todo por él sería perderla para siempre. Hitler lo estudió durante un largo momento, como si pudiera ver dentro de su alma y descubrir los secretos que ocultaba. «Sabes», dijo el Führer enderezándose, «cuando era joven en Viena, conocí a muchos judíos, comerciantes, artistas, profesores, y siempre me sorprendió una cosa de ustedes, esa terquedad absoluta, esa negativa a rendirse incluso cuando la derrota es inevitable. Es admirable en cierto modo, aunque profundamente irritante». Caminó hacia una ventana que daba al patio exterior, donde el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer. «He ordenado la muerte de millones de tu gente», continuó Hitler sin volverse. «Hombres, mujeres, niños, ancianos. He visto fotografías de los campos, de las cámaras de gas, de las fosas comunes, y nunca he sentido nada, ningún remordimiento, ninguna duda, solo la certeza de que estoy haciendo lo correcto para el futuro de la humanidad». Se volvió hacia David. «Pero tú, pequeño Cohn, me has hecho sentir algo que no había sentido en años. No es compasión ni arrepentimiento, es curiosidad. Me pregunto qué clase de hombre te habrías convertido si hubieras nacido en otras circunstancias, en otra raza. Con tu valentía y tu talento podrías haber sido grande». David escuchaba en silencio, sin saber a dónde llevaba todo aquello. «Pero naciste judío», suspiró Hitler como si lamentara una tragedia inevitable, «y por eso debes morir. No hoy, sin embargo. Hoy tengo otros planes para ti». Se volvió hacia Müller. «Quiero que este niño sea enviado a Auschwitz en el próximo transporte, pero no a las cámaras de gas. Quiero que trabaje, que sufra, que vea morir a otros de su gente día tras día. Quiero que su espíritu se quiebre lentamente, que esa valentía que tanto admiro se convierta en desesperación, y cuando finalmente no pueda más, cuando suplique por la muerte, entonces se la daremos». Müller asintió con satisfacción. «Será un placer, mein Führer». Hitler se acercó a David una última vez, inclinándose para susurrar en su oído. «Tu música era hermosa, pequeño Cohn. Lástima que el mundo nunca volverá a escucharla». Y con esas palabras
Adolf Hitler salió del salón, dejando a David en manos de los verdugos. Lo que siguió fueron los meses más oscuros de la vida de David. Auschwitz era todo lo que había escuchado, y peor. El olor a muerte que impregnaba el aire, el humo constante de los crematorios, los gritos que nunca cesaban, las filas interminables de personas caminando hacia su fin. David trabajó en los campos de labor, cargando piedras, cavando zanjas, haciendo todo lo que los guardias ordenaban. Vio morir a cientos, quizás miles, de personas a su alrededor, algunos de hambre, otros de enfermedad, muchos simplemente porque un guardia decidió que ese día quería matar a alguien. Pero David no se rindió. Cada noche, cuando los demás prisioneros dormían, él cerraba los ojos y tocaba el violín en su mente. Podía sentir las cuerdas bajo sus dedos, escuchar las melodías que su padre le había enseñado. La música se convirtió en su refugio, el único lugar donde los nazis no podían alcanzarlo. Y no estaba solo en su resistencia. En Auschwitz conoció a otros que se negaban a perder su humanidad. Un rabino de Hungría que organizaba servicios religiosos secretos en los barracones. Una maestra de Praga que enseñaba a leer a los niños más pequeños usando trozos de carbón y pedazos de tela. Un médico de Varsovia que robaba medicinas para tratar a los enfermos a pesar del riesgo mortal. Eran pequeños actos de resistencia, invisibles para los guardias, pero enormes en su significado. Cada oración, cada lección, cada vida salvada era una victoria contra la oscuridad. Los meses se convirtieron en un año, luego en otro. David creció en aquel infierno, su cuerpo debilitándose mientras su espíritu se fortalecía. Cumplió 9 años en Auschwitz, luego 10. Cada cumpleaños era un milagro, una prueba de que la muerte no siempre ganaba. Y entonces, en enero de 1945, todo cambió. Los rumores comenzaron a circular por el campo. El ejército soviético se acercaba. Los nazis estaban perdiendo la guerra. La liberación podía estar cerca. El 27 de enero, David escuchó un sonido que nunca olvidaría. Tanques. No los tanques alemanes que había aprendido a temer, sino otros diferentes, con estrellas rojas pintadas en los costados. Los soldados soviéticos entraron en Auschwitz y encontraron lo que quedaba de la maquinaria de muerte nazi. Miles de prisioneros demacrados, montañas de cadáveres, evidencia de horrores que el mundo apenas podía imaginar. David estaba entre los sobrevivientes. Cuando los soldados lo encontraron, pesaba menos de 30 kilos. Sus ojos, que una vez habían brillado con la inocencia de la infancia, ahora contenían la sabiduría terrible de quien ha visto el rostro del mal absoluto. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó un soldado soviético en un alemán básico. «David», respondió con voz ronca por el desuso. «David Kohn». Los meses siguientes fueron un torbellino de hospitales, refugios para desplazados, organizaciones humanitarias tratando de reunir a familias destrozadas. David buscó a cualquiera que pudiera haber conocido, a Eva, a los miembros de la red de resistencia que lo habían ayudado, y encontró algo inesperado. Eva había sobrevivido. Después de escapar de la Gestapo aquella noche en Berlín, había logrado llegar a Suiza con los documentos que probaban la existencia de la red de resistencia. Esos documentos fueron entregados a los aliados y utilizados en los juicios de Nuremberg como evidencia de que no todos los alemanes habían sido cómplices del horror. Friedrich y el padre Hermann habían muerto aquella noche en la iglesia, ejecutados por los nazis. Sus nombres fueron añadidos a la lista de justos entre las naciones, gentiles que arriesgaron todo para salvar judíos, y Strasser, Otto von Strasser, había sido ejecutado en febrero de 1944, acusado de traición. Pero antes de morir, había logrado pasar un último mensaje a través de la red. Era para David. «Dile al niño del violín que no me arrepiento de nada. Dile que mi hijo Friedrich habría estado orgulloso. Dile que sobreviva, que cuente nuestra historia, que nunca permita que el mundo olvide». David cumplió esa promesa. En los años que siguieron, reconstruyó su vida pieza por pieza. Fue adoptado por una familia judía en Nueva York que había perdido a sus propios hijos en el Holocausto.
Retomó sus estudios de violín con maestros que reconocieron inmediatamente su talento extraordinario. A los 18 años, David Cohn debutó en el Carnegie Hall con una interpretación de las sonatas de Bach que dejó al público en lágrimas. Los críticos lo llamaron el violinista más emotivo de su generación, un artista capaz de transmitir en cada nota el peso de una tragedia colectiva. Pero David nunca tocó solo por la fama o el reconocimiento. Cada concierto era un memorial, cada melodía una oración por los muertos. Y siempre, sin importar el programa oficial, terminaba sus actuaciones con Kol Nidre, la misma melodía que había tocado frente a Hitler aquella noche de Año Nuevo de 1943. El niño que había desafiado al demonio se convirtió en un hombre que dedicó su vida a asegurarse de que el mundo nunca olvidara. Escribió libros, dio conferencias, visitó escuelas y universidades contando su historia. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había sobrevivido, daba la misma respuesta: la música me salvó. Y las personas que arriesgaron todo por un niño que no conocían. Sobreviví porque otros eligieron la bondad cuando era más fácil elegir el silencio. David Cohn murió en 2019, a los 93 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. Su último deseo fue que tocaran Kol Nidre en su funeral, la melodía que había sido su acto de resistencia y su legado. En su lápida, junto a su nombre y fechas, hay una inscripción simple que resume toda una vida de valentía y supervivencia. Un niño que miró al mal a los ojos y no tembló. Un hombre que convirtió el dolor en música y la memoria en esperanza. Y así termina la historia de David Cohn, el huérfano judío de 8 años que desafió a Adolf Hitler frente a sus generales. Una historia de horror y heroísmo, de pérdida y supervivencia, de la capacidad del espíritu humano para encontrar luz incluso en la oscuridad más absoluta. Pero no termina realmente, porque las historias como esta nunca terminan. Viven en cada persona que las escucha, en cada corazón que se conmueve, en cada mente que se compromete a recordar. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, te pido que hagas 2 cosas. Primero, déjanos un like y comparte este video. Cada like es un homenaje a los millones que no pudieron contar su historia, a los niños como David que enfrentaron el horror sin perder su humanidad. Y segundo, no olvides, no permitas que el tiempo borre la memoria de lo que sucedió. Habla de estas historias con tus hijos, con tus amigos, con cualquiera que quiera escuchar, porque mientras recordemos, los que murieron seguirán vivos en nuestra memoria. Suscríbete al canal para más historias que el mundo necesita escuchar. Historias de valentía, de resistencia, de la capacidad infinita del ser humano para elegir el bien incluso cuando todo parece perdido. Porque al final, eso es lo que David Cohn nos enseñó, que un niño con un violín puede enfrentar a un ejército, que una melodía puede ser más poderosa que 1000 armas, y que la dignidad humana, una vez que decides defenderla, es algo que nadie puede quitarte jamás. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.